Eduardo, porque quería hacer una reflexión sobre este club. Hace ya unos años, creo que recordar que fueron 2 años, se me va pasando, esta es la tercera temporada, correcto. Hace 2 años, cuando vinieron a hablar conmigo, tanto Rafael como Luis, yo fui un poco reticente a lo que me proponían, porque parecía una quimera, ¿no? Venían con unas ilusiones tremendas, venían con unas ideas muy novedosas en cuanto al deporte en Torrejón de Ardoz, y yo llevo muchos años siendo primero deportista de Torrejón, luego deportista de élite y luego volví a Torrejón como político. Y no es nada sencillo lo que pretendían. Entonces nosotros les dijimos cómo funcionaba el ayuntamiento, cómo funcionaba la concejalía, que nosotros no queríamos unos proyectos que fuesen como el Guadiana, que apareciesen y desapareciesen, y con estos macroproyectos que traíais, y éramos reticentes, pensábamos que podía durar muy poquito. Pues me alegro mucho de haberme equivocado, me alegro muchísimo de haberme equivocado. He tenido la oportunidad de agradecérseles el trabajo en privado y hoy aprovecho y lo hago en público. Agradezco la invitación que hoy tengo aquí y solo deseo que sigan trabajando exactamente igual, porque no hay nada más que ver cómo ha funcionado y la gente que estáis hoy aquí congregados. También me gustaría agradecer a los patrocinadores, a Longares, Center, Garry Crisa, CPP, Actiu, Alposte y de las Heras y Sánchez Ortega. Me gustaría agradecerles que ahora mismo, en la época en la que vivimos, sin los patrocinadores sería imposible. El ayuntamiento tiene la capacidad que tiene, nosotros podemos ceder las instalaciones que hasta ahora se han pagado, pero que a partir del año que viene, en el compromiso que tuvimos con ellos, pues pasarán a trabajar como escuela municipal, empezarán a poder tener unas subvenciones municipales, pero hasta ahora no lo han tenido, y gracias a los patrocinadores han sido capaces. Y no me olvido, faltaba un patrocinador, faltaba Carson Wagon Leeds. Es el patrocinador principal y es vital. Los primeros son necesarios, importantes y casi imprescindibles, pero el del patrocinador más importante es vital. Entonces, Eduardo, de verdad, mi agradecimiento como responsable del deporte torrejonero, y solo puedo decir en sus palabras, amén. El deporte nos marca nuestra vida, nos hace empezar a trabajar en equipo, nos hace tener unos valores de compañerismo, de responsabilidad, de deporte, de todo lo que en la vida vamos a necesitar. Con lo cual no me extiendo mucho más, simplemente gracias de nuevo a los patrocinadores y mi más sincera enhorabuena a todo el grupo. Muchas gracias.